¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en el lenguaje que le da sentido a los gigantescos océanos de información que nos rodean. Vamos a hablar de una herramienta que es clave para transformar simples datos en decisiones inteligentes. A ver, pensemos en esto un momento. Cada clic que se hace, cada compra, cada pequeña interacción, ¿cómo se convierte todo ese ruido en una señal clara y útil? Esa es justamente la gran pregunta que la ciencia de datos viene a responder. Bien, empecemos a desglosar esto. Primero demos un paso atrás para ver la foto completa. O sea, ¿cómo fue que llegamos a este punto en el que los datos son uno de los activos más valiosos que existen en el mundo? Es que la forma en que manejamos los datos ha evolucionado a una velocidad, increíble. Si nos vamos a los años 2000, se hablaba de analítica de datos. Básicamente se trabajaba con muestras pequeñas para encontrar algunas tendencias. Pero luego, en la década de 2010, ¡pum!, llegó el Big Data, con sus famosas 3 Bs: volumen, velocidad y variedad. Era tanta, pero tanta información, que las herramientas de siempre ya no daban abasto. Y eso nos trae a hoy, a la era de la ciencia de datos, que es una disciplina que lo integra todo. Y ojo, que esto no es cosa de magia, para nada. Es un método. La ciencia de datos es un proceso, un ciclo de descubrimiento que está diseñado específicamente para agarrar datos crudos, así como vienen, y convertirlos en ideas que de verdad sirvan para algo. Este viaje de los datos tiene un camino muy claro. Todo, absolutamente todo, empieza con una pregunta de negocio, con el por qué. Luego, nos metemos de cabeza en los datos para entender qué tenemos entre manos. Con esa base, se construyen modelos para encontrar patrones que a simple vista no se ven. Y al final, esos modelos se implementan y se validan, para asegurar que la solución, que de verdad funcione. Cada paso depende del anterior. Muy bien, pero ¿cómo hacemos para hablar con todos esos datos? Pues, se necesita un lenguaje. Y ese es el corazón de nuestro análisis de hoy. SQL, que podríamos decir es el idioma universal para conversar con las bases de datos. Y a pesar de lo poderoso que es, como dijo Pet Lund, su núcleo es sorprendentemente simple. Está construido sobre unas pocas palabras clave, lo que es genial, porque lo convierte en un primer paso súper accesible para cualquiera que quiera empezar a analizar datos. Casi cualquier conversación con los datos se apoya en 3 pilares. Con Select le decimos qué columnas queremos ver. Con From especificamos de qué tabla sacar la información. Y con Where filtramos para quedarnos solo con las filas que cumplen cierta condición. Es, literal, el ABC del análisis de datos. Para que todo esto sea más tangible, vamos a trabajar con un caso de estudio. Imaginemos una empresa de retail global, la vamos a llamar Orion. Y vamos a hacerle algunas preguntas directamente a sus datos de ventas. Empecemos con algo directo. La gerencia quiere saber cómo fue el rendimiento de ventas en el mercado europeo. Una pregunta de negocio muy clara que necesita una respuesta precisa, y esa respuesta está en los datos. Bueno, empecemos a construir la consulta en SQL. Primero, le decimos a la base de datos qué es lo que queremos ver. Con Select, pedimos el identificador de la orden y el precio. Luego, con From, le indicamos que esa información está en la tabla de clientes de Orion. Claro que, si lo dejamos así, nos traería todas las ventas del mundo, y necesitamos ser específicos. Por eso añadimos la cláusula Where, para filtrar. Le decimos que solo nos interesan las filas donde el continente sea Europa, y así pasamos de millones de registros a solo los que de verdad necesitamos. Y ahí lo tenemos. Con unas pocas líneas de código, la base de datos nos da exactamente lo que le pedimos, una lista limpia de pedidos con su precio, pero solo de Europa. Acabamos de transformar una pregunta de negocio en una respuesta concreta y totalmente útil. Entonces, aquí está el punto clave. Obtener listas de datos es útil, sí, pero el verdadero poder de SQL sale a la luz cuando empezamos a resumir toda esa información. Ahí es donde encontramos los patrones. Ahora, hagamos una pregunta un poco más estratégica. Ya no solo nos interesa saber qué se vendió, sino quién está gastando más. Específicamente, ¿qué grupo de clientes tiene el ticket de compra promedio más alto? Y para esto, vamos a introducir 2 herramientas nuevas. La función ABG, que, como se imaginan, calcula el promedio de una columna. Y la cláusula Group By, que le dice a la base de datos que haga ese cálculo para cada grupo de clientes por separado. Es la combinación de estas dos lo que transforma los datos en un verdadero insight.
El resultado es súper revelador. De repente, ya no estamos viendo ventas individuales, sino el comportamiento de grupos enteros. El grupo C destaca, pero por mucho, con un gasto promedio muy superior. Y esta es la clase de información que puede cambiar toda una estrategia de marketing. Pero este poder para segmentar y predecir va mucho, mucho más allá del marketing. La misma lógica que nos ayuda a entender clientes tiene implicaciones muy profundas que nos llevan directamente al terreno de la ética y el impacto social. Pensemos en esta dualidad. La técnica para encontrar a los mejores segmentos de clientes es la misma que se puede usar para perfilar votantes y manipular sus opiniones. La capacidad para predecir la demanda de un producto no está tan lejos de la que se usa para asignar puntajes de crédito social. La herramienta es neutral, la intención lo cambia todo. Y esto no es teórico, para nada. El caso de Cambridge Analytica es un ejemplo perfecto. Usaron datos personales de Facebook para crear perfiles psicológicos e influir en campañas políticas. O los sistemas de crédito social, donde los gobiernos usan datos sobre el comportamiento de la gente para darles puntajes que determinan si pueden conseguir un trabajo, viajar o acceder a otros servicios. Son ejemplos muy claros de los dilemas éticos que esto genera. Como lo dice Daniela Méndez Ramírez, el verdadero reto de nuestra era está en encontrar un balance entre la tecnología y la ética. Y esto es clave porque subraya que la responsabilidad no es solo de las leyes, sino de quienes crean y usan estas tecnologías todos los días. Al final, los datos son solo una herramienta. Muy poderosa, sí, pero neutral. La pregunta que nos queda y con la que cerramos este análisis es, ¿cómo vamos a elegir usarla para construir el futuro que queremos?